Hola a todos y todas. Bienvenidos a Más allá del miedo, un espacio para pensar, sentir y aprender juntos sobre temas que muchas veces vivimos en silencio. Hoy vamos a hablar de algo muy común, pero que a menudo pasa desapercibido o se minimiza: la timidez y la fobia social. Quizás tú que estés escuchando esto, ¿has sentido alguna vez que tu corazón se acelera antes de entrar a una sala llena de gente? ¿Que te sudan las manos solo de pensar en hablar frente a otros? ¿O que te bloqueas cuando alguien te mira con atención? Esos momentos pueden parecer pequeños, pero para muchas personas son una verdadera barrera para vivir con tranquilidad. Antes de comenzar, déjame hacerte unas preguntas. ¿Alguna vez evitaste levantar la mano en clase aunque sabías la respuesta? ¿Has dejado de ir a reuniones por no saber qué decir? ¿Te ha pasado sentir que todo el mundo te está juzgando, te está mirando o te está analizando, aunque solo estés en una tienda o incluso estés en una videollamada? Si respondiste sí, este episodio es para ti. Y si nunca lo viviste, también es para ti, porque entender al otro es una forma profunda de empatía. Vamos a recorrer conceptos, a compartir algunos ejemplos, vamos a reflexionar juntos, porque cuando el miedo se convierte en una cárcel silenciosa, necesitamos saber que hay caminos de salida. Comencemos con lo más común, la timidez. Cuando hablamos de timidez, lo primero que hay que aclarar es que no es una enfermedad, ni tampoco es un defecto, sino es una característica de la personalidad y como tal puede manifestarse de muchas formas y de distintos grados. Es una forma de ser más cauteloso ante lo social. Algunas personas se sienten incómodas al hablar con desconocidos, al dar una exposición o al estar en grupos grandes. Son personas que tienden a observar antes de actuar, pero pueden adaptarse con el tiempo. Es una emoción humana universal. Todos hemos sentido ese cosquilleo incómodo en el estómago antes de hablar en un lugar público, esa duda de acercarse a alguien nuevo, ese deseo de que nadie te mire demasiado. Ser tímido no significa que no te guste la gente. Muchas personas tímidas quieren conectarse con los demás, pero sienten una barrera interna, una especie de muro invisible que les impide mostrarse con naturalidad, especialmente en situaciones nuevas o ante personas que no conocen, desconocidos. Muchas personas tímidas son excelentes observadores, suelen ser empáticos, reflexivos, cuidadosos con lo que dicen, no buscan impresionar. Son personas que escogen muy bien sus palabras y eso también es una gran fortaleza. La timidez suele estar relacionada con esa sensibilidad especial hacia la opinión ajena. Las personas tímidas suelen ser muy conscientes de sí mismas, se sienten observadas, juzgadas, incluso cuando nadie las está mirando. Es como si tuvieran una cámara interna que las graba todo el tiempo. Y no es que no tengan cosas que decir o que aportar, al contrario, muchas veces son personas muy profundas, son personas reflexivas, con unas ideas maravillosas, pero tienen miedo a expresarse por el temor al error, al ridículo o simplemente por el temor al rechazo, al que las demás personas no los acepten. La timidez puede aparecer en muchas situaciones. Hablar con alguien por primera vez, entrar a una fiesta, responder en clase, levantar la mano en una reunión. También puede estar presente en lo cotidiano, como pedir ayuda, expresar una emoción, incluso al decir que no.
incluso para ir a un restaurante y pedir la cuenta, incluso para ir a un banco, hacer cosas simples. Hay un punto clave que queremos resaltar. No toda timidez es un problema. En muchos casos es una forma de adaptación, una protección natural en entornos desconocidos. Algunas culturas incluso valoran la reserva, la humildad y la introspección. Pero claro, en una sociedad que valora la extroversión, que premia al que más habla, la timidez puede confundirse con una inseguridad y a veces se trata con desprecio. Cuando esta timidez comienza a limitarte, comienza a doler, te comienza a aislar o comienza a impedirte que te desarrolles, es momento de prestarle atención, porque lo que a veces se ve como una simple vergüenza puede ser una fuente de sufrimiento constante. Además, hay que diferenciar dos conceptos: la timidez de la introversión. No son lo mismo. Muchas personas lo suelen confundir, incluso suelen decir que es lo mismo, pero no lo es. La introversión es una preferencia por ambientes más tranquilos, por la reflexión interna. Un introvertido puede sentirse cómodo en una sociedad, solo que necesita tiempos de descanso. Y una persona tímida, en cambio, quiere interactuar, pero hay algo en él que se lo impide. Y esa diferencia es muy importante, porque muchas personas tímidas son extrovertidas. En potencia, solo necesitan apoyo, confianza y sobre todo tiempo. La timidez necesita comprensión, no corrección. Necesita tiempo, no presión. Y sobre todo, necesita ser diferenciada de algo más profundo, algo que sí puede transformarse en un sufrimiento duradero, que es la fobia social. Bueno, ahora que hemos entendido la timidez, es momento de adentrarnos en un terreno más complejo, más delicado y muchas veces más doloroso: la fobia social. También es conocida como trastorno de ansiedad social. No es un simple rasgo de personalidad como lo es la timidez. Es un trastorno psicológico y es uno de los más frecuentes entre los trastornos de ansiedad. Este afecta aproximadamente al 7% de la población mundial en algún momento de su vida. Muchas personas lo padecen sin diagnóstico, lo atraviesan en silencio, pensando que simplemente son así. ¿Y cómo se manifiesta? Imagina esto: vas a una reunión, puede ser de trabajo, una clase o incluso una fiesta familiar. Tu mente comienza a anticipar lo peor. ¿Y si me trabo al hablar? ¿Y si alguien nota que estoy temblando? ¿Y si piensan que soy un tonto o un raro? ¿Y si me miran todos al entrar? Entonces, ¿qué sucede? La respiración se comienza a acelerar, las manos comienzan a producir sudor, el pecho se cierra, empiezas a sentir que no perteneces y que vas a hacer el ridículo. Y eso es solo el principio. Para que se entienda bien, no estamos hablando de alguien que se pone nervioso al hablar en público. Eso nos pasa casi a todos cuando estamos en un lugar nuevo, frente a personas que no conocemos, en nuestro primer día de clases, cuando vamos a dar una exposición, algo similar. Estamos hablando de personas que sienten un miedo profundo y persistente a ser evaluadas, a ser juzgadas o rechazadas en cualquier contexto social. Ese es el núcleo de la fobia social: querer interactuar, querer participar, pero estar atrapado en una jaula de ansiedad
Y no es simple timidez, es una ansiedad que puede ser tan intensa que genera síntomas físicos reales. Pueden ser algunos síntomas comunes, como lo es el sonrojarte, el sudor excesivo, los temblores, las palpitaciones, el bloqueo mental, cuando definitivamente no sabes qué decir, cuando dejan de surgir ideas, eso, la dificultad para hablar, el tatarmudeo, el no saber cómo comenzar una charla. Así. Pasamos con los pensamientos anticipatorios. Son esos pensamientos que surgen. Por ejemplo, van a pensar que soy ridículo, me voy a trabar o voy a decir algo estúpido. Existen las conductas evitativas, que es el dejar de asistir a clases, evitar ascensos en el trabajo por miedo a hablar o no iniciar relaciones afectivas. Muchas veces este miedo que se siente lo dicen como, ay, son nervios escénicos, o utilizan frases como, tranquilo, tú puedes, o piensa positivo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esas frases? Y no se supera con esas frases. No, esas frases no ayudan en nada a estas personas. Estamos hablando de una ansiedad que puede llegar a paralizar. Y lo más doloroso es que muchas veces estas personas son muy autocríticas. Se acusan a sí mismas de ser cobardes, de exagerar, de ser raras. Pero en realidad lo que están viviendo es un trastorno de ansiedad. Y no es flojera, no es falta de voluntad. La fobia social puede aparecer en la infancia, en la adolescencia o incluso en la adultez. Y cuando no se detecta a tiempo, se convierte en una sombra que acompaña cada etapa de tu vida. No hay una sola causa que explique por qué alguien es tímido o por qué desarrolla fobia social, pero sí hay factores que aumentan la probabilidad de que esto ocurra. Empecemos por los factores biológicos. Algunas personas nacen con un temperamento más inhibido. Esto quiere decir que desde bebés reaccionan con mayor sensibilidad a los estímulos sociales. Son más observadores, más cautelosos, más retraídos ante lo nuevo. A esto se le suman también los factores ambientales. Por ejemplo, si un niño tímido es constantemente ridiculizado o se le obliga a exponerse de forma brusca, es posible que crezca asociando las situaciones sociales con ansiedad y miedo. También influye aquí el estilo de crianza. Por ejemplo, un hogar sobreprotector puede evitar que el mensaje de que el mundo es peligroso y que hay que evitarlo, y por el contrario, un ambiente muy crítico o muy burlón puede generar inseguridad y esto, a su vez, miedo al juicio ajeno. Otro factor muy importante es el bullying, sufrir acoso escolar, ya sea físico, verbal o social. Esto puede dejar huellas muy profundas en los niños o en los adolescentes incluso. Muchas veces las consecuencias no se ven al instante, sino que para esto tienen que pasar muchos años después. Por último, está el componente cultural. En sociedades muy competitivas, en donde se premia la extroversión, la seguridad en uno mismo y el liderazgo, una persona tímida puede sentirse constantemente fuera de lugar, como si estuviera mal, como si tuviera alguna falla.
Y con todos estos factores entrelazados, no es de extrañar que muchas personas lleguen a la adultez con una mochila invisible llena de miedos y de autolimitaciones. Cuando hablamos de timidez o fobia social, muchas veces se subestima el impacto que puede tener. Se dice, es solo una persona callada, ya se le va a pasar. Pero vivir todos los días con miedo a ser juzgado es un desgaste horrible. Imaginen esto. Cada interacción social es una prueba. Cada palabra que dices es analizada 1000 veces en tu cabeza. Cada silencio se convierte en un castigo interno. La mente nunca descansa. Todo el tiempo está llena de autocríticas, de preguntas, de dudas, de miedos. Y todo esto, a su vez, te va desgastando. Y no es un desgaste que tú digas, ay, X, no importa. Es un desgaste que realmente es importante. Puede llevar a muchas consecuencias muy graves. El impacto puede llegarse a ver en lo académico incluso. Hay personas que no rinden exámenes orales por miedo. Evitan participar, que se frustran, aunque sepan el contenido, o en lo laboral. Evitar entrevistas, no postularse a promociones, no defender sus ideas en reuniones. Te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo es imagínate esta escena escolar. El profesor le pide a un alumno que lea en voz alta. El alumno responde, no puedo. ¿Qué hacen los compañeros? ¿Qué hacen los compañeros en ese momento? Se comienzan a burlar de la persona. Comienzan a decir, qué vergüenza, no saben leer. Y todo en forma de burla. Muchas veces nosotros pensamos que eso no trae consecuencias en esa persona. No pensamos en las consecuencias que nuestras palabras pueden llegar a tener en las demás. Años después, este alumno todavía tiembla cada vez que tiene que hablar frente a otros. Y estas escenas que parecen pequeñas se vuelven cicatrices. Cicatrices que te marcan para toda la vida. Cicatrices que con mucha dificultad logras quitar o logras superar si no es con ayuda. Claro. Y cuando se repiten, cuando no hay contención, cuando no hay comprensión, el miedo se convierte en una estructura. Y esto también afecta en lo personal, en las relaciones superficiales o en generar amistades. Son personas que tienen muy pocas amistades, que evitan conocer a alguien, no se relacionan con una persona que les guste, por ejemplo. El miedo a hablar por teléfono, la dificultad para expresar emociones, incluso con personas cercanas, con padres, con sus hermanos. Además, la fobia social se asocia con trastornos como la depresión, los trastornos del sueño, el consumo de las sustancias, otros trastornos de alimentación, porque muchas veces esto busca salidas desesperadas. Todo esto, en un mundo que valora la sociabilidad y la imagen, puede generar una profunda sensación de no pertenecer, de estar fuera del ritmo de los demás. Pero no tiene por qué ser así. La timidez y la fobia social no son etiquetas, son formas de estar en el mundo que pueden cambiar, que pueden transformarse y también pueden ser comprendidas. Lo que hoy te limita
Mañana puede ser mañana puede ser una fuente de empatía y de fortaleza. No estás solo y tampoco estás roto y no tienes que forzarte a ser alguien que no eres. Pero sí puedes aprender a sentirte libre, a sentirte seguro y a sentirte tú mismo. La fobia social puede ser tratada, se puede comprender y sobre todo se puede superar. Hoy recorrimos un camino silencioso, un camino que muchas personas transitan sin hablarlo. La timidez y la fobia social. Y quizás lo más importante que aprendimos es que sentir miedo no te hace débil, sentir vergüenza no te hace menos valioso, evitar no te hace cobarde. Lo que sí es verdadero coraje es levantarte cada día con ese peso invisible y aún así intentarlo. A veces nos enseñan que debemos de ser más seguros, carismáticos, elocuentes, que si no lo somos fallamos, pero la verdad es que hay muchas formas de ser humano, muchas formas de estar en el mundo y todas merecen respeto.